Vamos contigo el contacto entonces en cualquier momento. Muchas gracias, gracias a Viviana también, que la vimos ahí hace algunos instantes. Y queremos dar la bienvenida al abogado Ignacio Méndez, que nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. Vamos a volver a retomar, eso sí, lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia. En este momento se está entonces, como decía bien Carla, explicando y escuchando primero entonces a los abogados de la defensa de Jovino Novoa. Matías Balmaceda entonces está exponiendo ahora, en este minuto. Vamos a escuchar. Más allá, también nos dicen en la formalización un mail donde supuestamente el senador Novoa sería el financista de la UDI, porque al final eso es lo que se quiere dar cuenta de la opinión pública, pero estábamos ansiosos de poder hablarle a usted, señoría, de decir, ¿financista de qué? ¿Por dónde? ¿Con qué evidencia se pueden ocupar esas palabras, señoría, cuando lo único que se encuentra en la Sociedad de Inversión y Mandato son 5 facturas que suman un monto total de 25 millones de pesos y con un dato no menor, su señoría? Que después del pago de esas facturas en particular, que es en mayo del año 2013, existe una sola boleta, factura de Teresa Rivera, señoría, que es posterior a esa fecha, que se entiende como gasto rechazado. O sea, no hubo ninguna salida de plata de inversiones y mandato que revisada exhaustivamente por el Servicio de Impuestos Internos se pueda entender que hay un cuestionamiento de egresos de la Sociedad de Inversiones y Mandato, entendiendo qué cosa tenía que pasar, señoría, en la teoría, dándole contenido, que tendríamos que estar llenos de gastos rechazados porque corresponde a servicios no prestados para poder sacar la plata que quería financiarse en la campaña política. No tienen evidencia de eso. No hay nada de eso. Y además somos la única persona, que además da cuenta de la arbitrariedad, señoría, que podemos decir eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido revisados 6 años en el Servicio de Impuestos Internos, señoría, con cada una de las partidas y con cada uno de los gastos de inversión y mandato. Cuestión que no han tratado a nadie igual por parte del Servicio de Impuestos Internos. Solo han tratado así, ¿sabe quién, señoría? A Penta y a Soquimich. Y a Jovino Novoa pareciera ser que lo quieren equiparar. Simplemente basta ver cómo lo quieren equiparar con las cautelares, cómo lo quieren equiparar en esta audiencia. Ahora, señoría, entro de lleno al tratamiento del Servicio de Impuestos Internos en esta causa. El Servicio de Impuestos Internos, señoría, y esto no voy a hacer ni voy a levantar incidencias que ya fueron resueltas por este tribunal, supuestamente esta investigación parte con fecha 8 de octubre a través de una denuncia. En esa denuncia discutimos, levantamos un incidente que nosotros no estábamos incorporados. El tema es que el tribunal entendió que la frase quienes resulten responsables, señoría, estaríamos incorporados y por ende podía investigarse un delito del 97.4, inciso final. Eso es, señoría, que podía investigar el Ministerio Público. Pero sí quiero aprovechar la instancia, porque obviamente, señoría, como he dicho, queremos hablar en el tribunal, para dar cuenta que en esa denuncia de 8 de octubre se hace alusión a 2 conceptos que son relevantes. Se hace alusión a una resolución exenta, que es la 3627, que no la pudimos conocer nunca, porque se interpuso la denuncia y solo la resolución exenta llegó, por lo menos, a petición de la defensa de la dirigencia que se acompañara a la resolución exenta, que es la que habilitaba a poder denunciar el hecho, para saber en contra de quién era la denuncia. Porque esa resolución exenta lo que tiene, supuestamente, señoría, ¿qué cosa era? Tenía un resumen ¿de qué? De lo que había hecho internamente el Servicio de Impuestos Internos para determinar contra quién a quién podían denunciar. Tuvimos a la vista la resolución exenta y, para sorpresa de nosotros, señoría, ¿qué ocurre? Que si usted la tiene a la vista, la resolución 3627, se va a dar cuenta que no aparece mencionado en ninguna parte Jovino Novoa, ni menos la Sociedad de Inversión y Mandato. En ninguna parte, ni siquiera, señoría, letra chica, grande, nada. Y lo único que tiene esa resolución exenta que uno podría entender que habilitaba para investigarnos, y leo el párrafo textual, su señoría, dice: y de todas las demás personas que resulten responsables por los hechos descritos en el informe legal 155 de fecha 26 del 9 del año 2014 y el informe legal complementario número 162 de fecha 8 de octubre de 2014. Entonces, razonablemente, señoría, uno lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Ir a ver esos informes legales para entender quiénes son todos los que resultan responsables dentro de esos informes legales. Estamos escuchando entonces a Matías Balmaceda, parte de la defensa de Jovino Novoa a esta hora, cuando están de alguna forma cuestionando el proceder del Servicio de Impuestos Internos. Abogado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ver, muchas veces escuchamos estas formalizaciones y no del todo se termina de entender hacia dónde va lo que están tratando de probar, los cuestionamientos. Ahora hay muchos códigos que la gente en general no tendría por qué conocer. A ver, tenemos que partir por señalar que se trata siempre este tipo de audiencias de formalización tan mediática, digamos, y con tanta resonancia desde el punto de vista de los implicados, de audiencias bastante peculiares o bastante fuera de la norma general. En general, una audiencia de formalización constituye una comunicación en pro del imputado, no como gravamen para el imputado, en pro del imputado de los hechos por los cuales se pretende investigar. El estándar de prueba
si es que se puede incluso hablar de estándar de prueba, pero el estándar de acreditación que exige una formalización, muchas veces los abogados en sus réplicas, en general, tienden a refutarlas desde el punto de vista de lo que sería una suerte de alegación en un juicio oral. Es decir, un estándar muchísimo más alto en circunstancias que se olvidan muchas veces de que el estándar que se requiere es un estándar de verosimilitud, de seriedad. Es decir, que lo que me estén imputando tenga grados de veracidad, ¿ya?, y de seriedad de un estándar medio. Es decir, todas estas alegaciones, yo no me equivoco en pensar que cuando hayan lo que se llama un alegato de apertura o un alegato de clausura de un juicio oral, van a ser prácticamente similares. Es decir, aquí vemos hoy día la defensa de Jovino Novoa haciendo una suerte de alegación del punto de vista de la tipificación del delito por el cual se acaba de formalizar. Esto parece una suerte de formulación de cargos, o la gente lo entiende como una formulación de cargo, y como lo entiende de esa manera, cree pertinente este tipo de alegaciones de parte de la defensa. Pero vuelvo a insistir, aquí no se formulan cargos, aquí se comunican hechos que deben ser constitutivos de delito, ¿ya? Y luego lo que se hace sobre pretexto de alegar u oponerse a las medidas cautelares que son el acto seguido a la formalización. Porque primero se formaliza y ya está formalizado. En este instante, temporalmente hablando, el señor Novoa ya está formalizado. Lo que se está discutiendo en este instante y las alegaciones que hace el abogado Balmaceda son alegaciones para refutar la necesidad de cautela. Y la necesidad de cautela tiene tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la acreditación del hecho punible, del delito o de los delitos, pero insisto, es una acreditación de un estándar muchísimo más bajo del que la gente pueda pensar. Esto corre desde el punto de vista de las alegaciones de la defensa como el punto de vista de los juicios de valor que la opinión pública se hace respecto de que esta gente ya es culpable y los delitos que se le formalizan ya los cometió. Y además del punto de vista de la peligrosidad, del grado de peligrosidad social, pero más que de la peligrosidad social, del punto de vista de la peligrosidad para los fines del proceso. ¿Ya? Del punto de vista de... Si pudiese escapar, si pudiese... anular o eliminar o obstaculizar pruebas, testigos, peritos, si pudiese darse a la fuga. Y fundamentalmente del punto de vista de la peligrosidad social, el peligro para la sociedad, no tiene que ver con que sea un desalmado o un antisocial. Tiene que ver fundamentalmente con una suerte de cotejo del punto de vista de la pena proyectable de los delitos. Y si esa pena proyectable excede los 5 años de pena. Porque en Chile, todo delito que tiene una pena que excede los 5 años no admite, bajo ningún presupuesto, una forma alternativa de cumplimiento de condena, en otras palabras, pena en libertad. Entonces, es toda esa alegación. Nunca, cuando digo nunca, es nunca en una audiencia de formalización de un señor que tenga un grado de medianamente conocido para abajo, se producen ni este tiempo, ningún juez le destina este tiempo, ni este tipo de alegaciones. Ninguna. Ninguna. Definitivamente no. Entonces, aquí efectivamente, claro, hay un caso de connotación pública. Uno espera como abogado que el grado de permeabilidad que estos casos tienen para los jueces solamente llegue a ser más diferentes desde el punto de vista de los tiempos que entregan. Y no de otra cosa. Pero, abogado, en este caso aquí se está haciendo una crítica importante respecto del proceder que se está llevando a cabo. Pues usted dice, esto no debería ser como lo estamos viendo. Y no debería existir este grado de... ¿Son los medios los que están llevando meramente a que tenga este grado de longitud, de los alegatos que se dan? ¿Es meramente eso? A ver, yo no se lo voy a atribuir a los medios, creo que una conjunción de factores, digamos. No sé si el interés público, no sé si el interés de figurar. De hecho, de momento que esté el canal del Poder Judicial lo esté transmitiendo, digamos, no todo se transmite todo el día. Hay una conjunción de factores que lo hacen claramente lo que estamos viendo una cuestión de interés superindividual, de interés social, pero del punto de vista de la formalidad, la gente debe pensar de que todos los días el Centro de Justicia se realiza este tipo de alegaciones, este tipo de audiencias, y magistrado, ¿usted me puede dar 7 horas para yo? No existe eso, o sea, definitivamente no existe, y un juez me miraría con cara de ¿qué me está pidiendo ser abogado si esto es una formalización? No es más que eso. O sea que, ¿y por qué vimos la diferencia? Se esperaba, como nos decía Carla antes, se esperaba que estuviera primero, y sobre todo porque la defensa pidió esta formalización abreviada debido al estado de salud de Jovino Novoa, y se empezó al revés. El fiscal nacional Sebastián pidió comenzar por Cardemil, producto del acuerdo al cual se había llegado. ¿Por qué se llegó a un acuerdo en el caso de Cardemil y no en el caso tal vez de Novoa? ¿Por qué se produce ese cambio? Del punto de vista del orden de los factores, digamos, del orden de intervención, claramente había que continuar con lo que quedó trunco respecto al señor Novoa e iniciar lo del exdiputado Cardemil. Sin embargo, por un tema de moción de orden,
interno de la sala, los litigantes le informan al juez de que no va a existir debate. Claro. Es decir, va a darse por comprendido el tenor de la formalización y se va a tener por allanado, como se dice en derecho, allanado a las cautelares solicitadas. Por lo tanto, es de simple despacho y le permite al señor Cardemil retirarse, como lo vimos recientemente dando declaraciones a la salida del Centro de Justicia. La prerrogativa de aceptar o no las cautelares es una cuestión de exclusivo resorte de los defensores del senador Noboa. Conociendo profesional y personalmente a la defensa del senador Noboa, que los conozco mucho, digamos, son abogados que, entre comillas, se podría llamar que son bien peleadores, ¿ya? Peleadores con fundamento, ya, porque son abogados muy serios, y yo creo hoy día, desde el punto de vista de el carácter que el Ministerio Público le ha querido dar, o le ha dado al ex senador Noboa, desde el punto de vista de la suerte de hombre detrás del escritorio, digamos, de todo este financiamiento de las campañas, evidentemente que vamos a ver un alegato que va muy en esa senda, y por lo tanto el Ministerio Público, que creo que ya incluso ya existe una suerte de moción de cautelar. La moción de cautelar también tiene que ver con arraigo, también tiene que ver y con reclusión domiciliaria. Claro. No, porque además hay un tema muy importante, una gran ventaja que tiene el senador Noboa. Yo no estoy diciendo que esto lo haya hecho, lo hayan planificado, pero el ex senador Noboa tiene una gran ventaja. El hecho de que hoy se haya pospuesto su formalización y haya regresado después de que ya se sabe definitiva y depuradamente la cautelar, por ejemplo, del exalcalde de Salaquet, da un baremo, da un parámetro, un parámetro en que le permite perfectamente sostenerse cómo usted, magistrado, me va a dar tal cautelar si un señor que tiene, y ya depurado por la Corte, tiene una cautelar mucho más benigna. Abogado, le invito a que sigamos escuchando a Matías Balmaceda en este minuto y continuamos la conversación. De que se habrían recibido boletas de Teresa Riera no lo dice, y pido claridad respecto a ese punto, porque conozco a mis contradictores que respeto mucho, pero eso parecía ser que iba hacia allá rápidamente. Entonces eso no está denunciado, querida. En esa misma línea, su señoría, ¿qué ocurrió con inversiones y mandato respecto a este delito? 97, número 4, inciso primero, que se nos imputa en calidad de reiterado. Se nos imputa este delito, su señoría, en donde, como le he venido diciendo, Inversiones y Mandato es la única sociedad aparte de Penta y Soque. Señoría, lo digo en términos bastante coloquiales, es la única sociedad en toda esta investigación. Hay que hablar, señoría, de las otras sociedades que por lo menos no tenemos antecedentes que estén ni siquiera querelladas. Que usted le preguntará, bueno, pero ¿qué pasa con todo lo que pasa en la prensa? ¿Qué pasa con la Secretaría de Negocios? No están querellados, no hay denuncia, no hay nada. Solamente el señor no. Esa es la realidad. Pero además no está solo querellado o denunciado. Él se entiende o se presume que sus declaraciones fueron maliciosamente falsas y se le investiga 6 años para atrás toda la contabilidad, ¿ya? Para poder abrir la contabilidad, señoría. ¿Y qué se encuentra en esta empresa que supuestamente nos dice la Fiscalía que es muy sospechosa esta sociedad? Porque es una sociedad rara, extraña, hace solamente boleta o eventualmente factura a empresas relacionadas. Cosa que pareciera ser que todos los que estamos acá no fuéramos abogados, que sabemos que trabajamos así cuando dependemos de un estudio jurídico. Llama la atención para el Ministerio Público. ¿Pero qué ocurre? En vez de tratarlos como cualquier contribuyente, señoría, porque se encuentran 11 boletas, su señoría, 11 en un periodo de 6 años, que suman un perjuicio fiscal ínfimo, como ya le decía, en vez de aplicarnos, ¿cierto?, en conformidad al artículo 21 de la ley de renta, señoría, entender que es un gasto rechazado y aplicarnos al 35%, nos dicen, no, señor, a usted no. Usted no puede tomarse de esa, comilla, facultad o posibilidad que le entrega la ley en particular. A usted lo vamos a querellar inmediatamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si yo la verdad que me equivoqué, presenté mis rectificatorias, ¿por qué no me aplican, cierto, un gasto rechazado, 35%? No, usted, señor, se va a querellar. Pero lo que llama la atención en esta cosa, en esta etapa en particular, es que, señoría, con fecha 30 de abril del año 2015, se nos despachó la citación 145, en donde se notifica Inversiones y Mandato, en virtud de lo que dispone el artículo 63 del Código Tributario, en donde se le solicita al contribuyente que dentro del plazo de un mes presente una declaración para que rectifique, aclare, amplíe o confirme lo anterior. 30 de abril del año 2015, señoría. El propio Servicio de Impuestos Internos, señoría, define en el artículo 63 del Código Tributario, ¿qué cosa? La fiscalización como un medio que contiene los elementos necesarios para que el contribuyente tome un adecuado conocimiento de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan las diferencias de impuestos no prescritas que pudieran adeudarse. O sea, no hay ninguna duda que el Servicio de Impuestos Internos voluntariamente nos pone en la situación. Nos pide que aportemos los antecedentes para poder ver qué modo de responder a estos cuestionamientos. ¿Y qué hicimos nosotros, su señoría? Con fecha 30 de abril,
pedimos una prórroga para aportar los antecedentes. Esa prórroga, su señoría, inicialmente vencía el 1 de junio del año 2015 y con la prórroga teníamos plazo hasta el 1 de julio del año 2015 para contestar. Y efectivamente lo hicimos dentro del plazo que establece la ley y aportamos todos los antecedentes que naturalmente creemos que nos dan respuesta satisfactoria al cuestionamiento que nos hacía el Servicio de Impuestos Internos. En esa misma línea también tengo, su señoría, la resolución de Servicio de Impuestos Internos donde nos da la prórroga para contestar hasta el 1 de julio. Y en ese orden de cosas, usted se da cuenta, hoy día sigue absolutamente vigente el plazo. ¿Para qué? Para poder rectificar, porque nos pueden incluso condonar, para aclarar, para modificar. Pero no hay respuesta por parte del No tenemos respuesta todavía del Servicio de Impuestos Internos. Internos. Está inconcluso el proceso. Incurso. Incurso y inconcluso. Perfecto. Incurso, Bueno, señoría. si usted lo mira desde esa perspectiva, pues usted lo está citando como que con fecha 30 de abril 2015, en virtud de esta solicitud y citación del 145 del servicio, para presentar esta documentación, usted requiere una prórroga y luego, ¿cómo se llama?, hasta el 1 de julio del 2015, situación que todavía no hay pronunciamiento por parte del Servicio de Impuestos. Tal cual, su señoría. Aún más, su señoría, si usted ve las declaraciones de renta en relación, ¿cierto?, de inversiones y mandatos, se da cuenta que respecto del año 2013 la situación es más drástica aún, porque se permite respecto al año 2013 una rectificación y además una condonación del impuesto. Y de igual manera se nos presenta una querella por los otros años. Situación, por qué decirlo, señora, bastante paradojal, porque si el impuesto interno entiende nosotros cometemos delito, eso es lo que hace a través de una querella, ¿por qué nos permite rectificar solo ese año y además en particular nos condona, nos hace una condonación respecto de la rectificatoria que es aceptada por el Servicio de Impuestos Internos? Bastante inexplicable, no sé qué respuesta tendrá el Servicio de Impuestos Internos a eso. Bueno, y seguimos avanzando. Si usted se da cuenta, además, señoría, que respecto de este mismo tema en particular, si usted ingresa hoy a la página del Servicio de Impuestos Internos, señoría, hoy, que lo hicimos, se va a dar cuenta que respecto del impuesto de primera categoría de inversiones y mandatos, dice expresamente que no se adeuda ningún peso. O sea, que la sociedad en particular, si usted tiene acá a la vista, señoría, los pantallazos que lo hicimos hoy día en la mañana, literalmente dice, incluso hay un mensaje en la página, señoría, que dice: contribuyente no tiene pagos pendientes. No tenemos ni un pago pendiente frente al Servicio de Impuestos Internos, pero sí estamos denunciados y querellados. Eso es bien paradojal, pero estamos denunciados y querellados. En esa misma línea, su señoría, la pregunta que uno debe hacerse, naturalmente, ¿a qué obedece esta querella o denuncia? Lamentablemente obedece, creemos, señoría, a una contingencia política que se da en el minuto y que tiene una justificación bastante evidente, y que lo dijo el propio director del servicio, Michel Llorat. Dijo: yo tuve que presentar la querella, me sentí una presión enorme de Mónica González, con nombre y apellido, dice en entrevista del cuerpo de reportaje, y tuve que presentar la querella, señoría, parecía ser bastante rápida, y tan rápida fue que es del tenor que estamos hablando, señoría, con un informe de delitos tributarios que a nuestro juicio no investigó nada, y pareciera ser que tenía por objeto equiparar en el concepto del Ministerio Público al financista, que pareciera ser de otro corte político, que era el señor Martelli. Pero además, señoría, lo que justifica lo anterior nos da cuenta que parecía ser que fue tan rápido esto que incluso el director del servicio la presentó sin facultades. Tan paradojal es que al director del servicio se le olvida, señoría, presentar una querella sin facultades porque estaban delegadas en el subdirector jurídico. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer? Nuevamente, tratando de subsanar los errores procesales, presentan un escrito antes de la audiencia diciendo: rectifico y de alguna manera subsano todos los errores cometidos respecto a las calidades que tenía el subdirector jurídico, entendiendo que estaban eventualmente en él y no se había publicado el decreto de la cual el retomado el señor Llorat. Así era, señoría, que esto fue bastante entre gallo y medianoche. Fue pero muy rápido esto, señoría. Tan rápido que nunca he visto que el director del servicio se cree sin facultad. No pareciera ser que este órgano actuara en forma tan desmedida. Pareciera ser que este órgano debe ser más cauteloso, como pareciera ser que lo va a hacer ahora, con esta circular número 10, donde va a tener mucha más cautela para poder querellarse. Incluso generó, señoría, un consejo de subdirectores, porque ahí todos van a tener que opinar cuándo nos vamos a querellar. Que parecía ser que eso era algo posible o razonable. Pero que es incierta esa circular 10, todavía no al ley de la luz. No sabemos, señoría. No sabemos si incluso vaya a prosperar. Así es. A pesar de ello, señoría, y entendiendo esta audiencia y frente a esta amenaza de cautelares que se nos venía aproximando, y con el único fin, señoría, cierto, de tener argumentos para que usted resuelva,
Con fecha, señoría, 10 de junio, Estamos escuchando entonces a Matías Balmaceda, parte de la defensa del ex senador Jovino Noboa en lo que es esta jornada de formalización. Parte de los alegatos que se están dando ahora, ¿verdad?, es una rectificación que se hace dentro del Servicio de Impuestos Internos por parte de Jovino Noboa, en la cual se demuestra o se demostraría que no hay perjuicio fiscal. Abogado, continuamos con el abogado Ignacio Méndez de la Universidad Católica, que nos está acompañando y tratando de ayudarnos a entender lo que está haciendo este proceso. ¿Cómo se puede rectificar esto? Es un paso que ayuda mucho a lo que es la defensa y se demuestra entonces en este caso frente al juez que no se realizó ningún perjuicio fiscal por parte de Jovino Noboa. Sí, lo que pasa es que Jovino Noboa, además de estar siendo formalizado por el delito que lo van a hacer todos los políticos de lado y lado, digamos, que es la facilitación maliciosa de instrumentos para la comisión de delitos tributarios, él en lo particular está también formalizado por el delito tributario básico, el delito que comete el contribuyente, que tiene que ver con la declaración maliciosamente falsa o incompleta. Y el vocablo malicioso es muy importante, es muy importante desde el punto de vista de que se requiere haberlo hecho con el propósito de poder defraudar al Estado por la vía de rebajar mi base imponible. Pero lo que el ex senador Noboa logró en una cuestión que no la estoy catalogando yo de irregular, ¿ya? Hoy día una investigación en proceso que hay dentro del Servicio de Impuestos Internos, un sumario, está estableciendo cómo una persona querellada o una persona investigada o requerida logró hacer una cuestión que podemos hacer todos los contribuyentes, que es rectificar nuestra declaración. El rectificar nuestra declaración online, de hecho, no es una cuestión sofisticada, es una rectificación, es decir, ups, me equivoqué, en vez de 1 era 4 y en vez de 12 era 6, y por ende le entero lo que me falta. Esa cuestión es una cuestión que es un proceso que podemos hacer todos los ciudadanos y es muy bienvenido por el Servicio de Impuestos Internos. Pero hay un determinado momento, se subentiende, que esa cuestión ya no se puede realizar porque, en otras palabras, es como decir, mire, ¿sabe qué? Yo estoy formalizando por el delito de robo a usted a un banco, pero ¿sabe qué? En la mañana antes de venir para acá pasé por el banco a dejarle un vale vista al gerente. Hay un momento en que se produce un 1, 2, 3 momia, digamos, para hacerlo fácil, y en rigor se bloquean ese tipo de posibilidad de poder mover el escenario. Bueno, el ex senador Noboa, a través de mecanismos que yo ignoro, probablemente a través de la web, como lo hace cualquier persona, pero debió haber estado bloqueado, logró hacerlo, y eso le permite hoy día, válidamente o no a su abogado, poder señalar que la situación del señor Noboa al punto de vista tributario y su empresa es un estado impoluto, ¿ya? Y que se produciría una suerte de contrasentido de que aquí me lo estén formalizando por delito tributario, en circunstancias que su situación tributaria a nivel de página del Servicio de Impuestos Internos lo deja en un estado de virginidad absoluta. Entonces, ese contrasentido que se buscó, que se provocó, es el que está hoy día dando cuenta los alegatos de la defensa del ex senador Noboa. Y en ese caso, la defensa con esta rectificación es suficiente para probar que ahí no hay delito, entonces. ¿Es material suficiente para decir, bueno, este cargo en realidad no debería ser uno de los cargos por los cuales mi cliente debería ser formalizado? A ver, más que si eso no es delito, porque eso es una cuestión de resorte del Ministerio Público, tiene que ver con que en materia tributaria el único capaz de llevar adelante la acción tributaria, ¿ya? De impulsarla, no de dirigirla, porque la dirige siempre la Fiscalía, el Ministerio Público, pero el único capaz de impulsarla es el Ministerio Público. Entonces, lo que está haciendo esta defensa, y haría cualquiera, es destacar, desnudar una suerte de contrasentido, es decir, ¿cómo usted deduce una querella de una persona a la cual usted le acepta su rectificación? Usted se la acepta y le da una suerte de voucher de visto bueno. Y por otro lado usted se querella, y cómo además lo hace, con qué tipo de solidez lo hace, si además el director de Impuestos Internos, quien supuestamente debía firmar, no firma el subdirector y no está dotado de facultades. Entonces, claro, este argumento, y aquí voy a volver un poco a lo que dijimos al principio, esta clase de argumentos que son súper de guata y muy efectistas y con harta pirotecnia, digamos, ningún juez lo acepta en una formalización, ninguno, solo en este tipo de audiencias, porque esa alegación es una alegación que tiene que ver con una suerte de ingrediente capcioso de ¿y por qué, y para qué, y para dónde va el querellante? Y qué es lo que lo mueve, ¿ya? Lo que para los periodistas es tan importante como lo que se le llaman el móvil, ¿estamos? Para los abogados el tema del móvil no tiene ninguna importancia, ¿estamos? Aquí, si yo tuve el móvil de estafar a alguien para arruinarlo o para causar una mala tarde, eso da lo mismo. Aquí el punto es, señor, ¿usted emitió o no facturas que tenían un contenido
del punto de vista material real? ¿Sí o no? ¿El servicio lo prestó? ¿Sí o no? ¿Lo rebajó a su base imponible? ¿Sí o no? Lo que no debiera ocurrir es que si yo lo rebajé de mi base imponible, luego yo no lo puedo decir, ok, me desdigo. Pero es que a eso, claro, a eso es lo que Eso es lo que esta ocurre. Rectificación es la que en el fondo estaría diciendo, bueno, pero es que en realidad no fue tan así. Bueno, es que lo que permite, cuando uno rectifica una infracción tributaria. Todos podemos cometer una infracción tributaria o una falta tributaria. ¿Estamos? Falta tributaria. Es decir, una inconsistencia involuntaria o culposa. O por mera imprudencia o por mera falta de cuidado. Eso puede ocurrir. Por eso que los delitos tributarios tienen que cometerse solo con malicia, con dolo. Es que ahí era lo Entonces dice, mire, esto no fue malicia, tan malicia no hay, tanta es la malicia que no existe o el dolo que no existe, que el Servicio de Impuestos Internos consideró que mi actuar era un actuar descuidado y tanto es así que los hechos demuestran que me dejaron rectificar. Bueno, vamos a seguir conversando porque la verdad es que es muy interesante. Tenemos que tomar contacto con nuestra señal abierta. Vamos a hacer el boletín de las 10 de la mañana, así es que hacemos una breve pausa y continuamos de inmediato.